Cordial saludo, mi nombre es Julián Yamil González Beltrán. Siguiendo con los pasos de la guía, genero este video explicando los mapas conceptuales. De principio tenemos los conceptos, generalidades de modelado y simulación. Entre ellos encontramos la definición de modelado y simulación, aplicación de industria y tipos de modelos. En definición de modelado y simulación encontramos el uso de modelos, por ejemplo, modelos físicos, matemáticos o lógicos, para simular comportamientos de sistemas normalmente a largo plazo. Encontramos el modelado y que consiste en representar un sistema del mundo real con un conjunto de variables, parámetros, ecuaciones, reglas y diagramas que describen sus características y relaciones. La simulación consiste en ejecutar el modelo de un orden o en otro dispositivo para observar y analizar los resultados. En la aplicación en la industria podemos encontrar que se aplica en la industria para mejorar la eficiencia, la optimización de procesos, la reducción de costos, la predicción de rendimiento y toma de decisiones. Algunos ejemplos de aplicación en industria son el diseño, la prueba de productos, el control de calidad, la planificación de la producción, la gestión de inventarios, la logística, el mantenimiento, la seguridad, entre otros. Los tipos de modelos utilizados en el MIS dependen del dominio, el propósito y nivel de detalle del sistema que se quiere simular. Eso está en tipos de modelos. Algunos tipos de modelos son matemáticos, que usan ecuaciones diferenciales, algebraicas y estadísticas, o de optimización para describir el sistema. Tenemos el etapa para definir el objetivo, que son cómo se define el propósito general del proyecto, modelo y de simulación, que se debe identificar el problema, la situación que se requiere analizar, así como las preguntas o hipótesis que se quieren responder, ¿no? ¿Cómo se deben establecer los objetivos específicos? Los objetivos específicos se deben definir en términos de lo que se espera lograr con la simulación. ¿Cómo se puede identificar las necesidades y desafíos de los sistemas o fenómenos que se presentan para estudiar? Para identificar las necesidades y desafíos del sistema o fenómeno que se pretende estudiar, se debe realizar una investigación previa, consultar a expertos, observar el sistema en funcionamiento y revisar la literatura existente. La recopilación de datos. ¿Cómo se identifican los tipos de datos que se requieren para el desarrollo del modelo? Para identificar los tipos de datos que se requieren para el desarrollo del modelo, se debe tener en cuenta el nivel de detalle, la complejidad y la dinámica del sistema que se quiere simular, así como los objetivos y las preguntas que se requieren responder. Los datos pueden ser de diferentes tipos, como por ejemplo datos históricos, experimentales, teóricos y estadísticos. ¿Cómo identifico, cómo identifico las fuentes de datos apropiadas para el modelo? Para identificar las fuentes de datos apropiados para el modelo se debe evaluar la calidad, la disponibilidad, la relevancia y la actualidad de los datos, así como la confiabilidad de las fuentes. ¿Cómo establezco los métodos estadísticos para la recolección de datos? Para establecer los métodos adecuados para la recolección de datos necesarios se debe considerar el tipo, la cantidad, la frecuencia y el formato de los datos. Para el desarrollo del modelo, ¿cómo reconozco el tipo de modelo? Para reconocer el tipo de modelo se debe tener en cuenta el dominio, propósito y el nivel de detalle del sistema que se quiere simular. ¿Cómo se plantearán las suposiciones necesarias para la construcción del modelo? Para plantear las suposiciones necesarias del modelo, se debe simplificar y abstraer el sistema real, eliminando los aspectos relevantes innecesarios. ¿Cómo se identifican las variables claves en la construcción del modelo? Para identificar las variables claves de la construcción del modelo, se deben analizar el sistema real, identificando los elementos, los atributos, los parámetros, las relaciones, los eventos, los procesos y los flujos, entre otros.
La validación y verificación del modelo. ¿Cómo se verifica que el modelo esté construido correctamente? Para verificar que este modelo esté construido correctamente se debe comprobar que el modelo cumpla con las especificaciones y los requerimientos definidos, que no tenga errores lógicos, sistemáticos o semánticos, que sea consciente, complejo y robusto. ¿Qué se tendría en cuenta para establecer los escenarios para simular? Para establecer los escenarios para simular se debe definir las variables de entrada, las variables de salida, las medidas de desempeño, las condiciones experimentales, entre otros. Los análisis de resultado. ¿Qué se consideran las métricas de desempeño? Para considerar las métricas de desempeño se debe tener en cuenta los objetivos y las pruebas que se quieren responder con la simulación. ¿Qué se debe tener en cuenta para la interpretación de los resultados de la simulación? Para hacer esta interpretación de los resultados de la simulación se debe analizar los datos obtenidos, identificando los patrones, las tendencias, las diferencias, las relaciones, las causas, los efectos, entre otros. ¿Cómo se utilizan los resultados de simulación? Para utilizar los resultados, la simulación debe comunicar y presentar los resultados de forma clara, precisa y convincente, utilizando gráficos, tablas y reportes. Para la respuesta de las preguntas, los métodos determinísticos son técnicas que utilizan ecuaciones o algoritmos desarrollados previamente para las situaciones similares. Estos métodos no involucran enfoques estocaicos o estadísticos. Generalmente los métodos determinísticos son fáciles y más rápidos de aplicar y resultan más adecuados para las aplicaciones. ¿Qué son los métodos probabilísticos? Los métodos probabilísticos son técnicas que usan la teoría de la probabilidad o el hecho de que la aleatoriedad desempeñan un papel en la predicción de eventos futuros. Estos métodos involucran variables aleatorias y distribuciones de probabilidad en el modelo de un evento o fenómeno. Los métodos probabilísticos pueden ser discretos o continuos dependiendo del tipo de variable que se estudie. ¿Qué es una distribución estadística y cuáles son los tipos de distribución estadística? Una distribución estadística es una representación matemática de la frecuencia con la que ocurren diferentes valores en un conjunto de datos. Se utilizan para describir la variabilidad, la tendencia central y la forma de los datos. Hay dos tipos de distribuciones estadísticas, discretas y continuas. Las distribuciones discretas se basan en repeticiones de pruebas de Bernoulli, como la distribución binominal, la distribución de Poisson y la distribución hipogeométrica. Las distribuciones continuas se basan en variables que pueden tomar cualquier dentro de intervalo, como la distribución normal. ¿Qué prueba de hipótesis y cuándo se utiliza en simulación? Una prueba de hipótesis es un procedimiento usado para comprobar cuán acertada es una conjetura acerca de una población. Dichas conjeturas llaman hipótesis, que en un principio se toman como verdaderas hasta alguna evidencia confirme o desmienta. Estas evidencias es suministradas por los datos muestrales, que provienen por una posición significativa de la población llamada muestra.